primero que todo quiero saludarles a todos los presentes. Quiero entregar el saludo de la iglesia que por misericordia de Dios administro, que es la iglesia Río Claro Cumpeo, que está allá en el sector de la séptima región del Maule, entre Molina y Talca, hacia la cordillera, 22 kilómetros hacia la cordillera. Nuestros hermanos de Cumpeo estaban muy contentos cuando les comenté que venía a Peumo y veníamos a estas labores tan excelsas, tan hermosas como poder supervisar iglesia. Y ellos mandaron cariñosos saludos a ustedes. Quiero entregárselos también a nuestros pastores, de parte también de mi familia y de la iglesia que administro, y quiero entregarlo a ustedes con glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Ciertamente hemos vivido estos días de mucha bendición junto a nuestro pastor Marcos Moya, y en esta mañana el verles a ustedes también bendice mi vida y bendice mi alma. Me siento muy contento de verles en el mejor lugar de todos, en el lugar donde Dios quiere que estemos, en esta hora en la casa de Dios. Así que qué hermoso es que podamos reunirnos y compartir lo mejor que es la adoración, el orar, el cantar, pero también la palabra bendita de Dios. Dios nos dé gracia a todos los presentes para poder compartir este momento que no es de uno solo. El hecho de la palabra de Dios, este momento no tan solo es responsabilidad del predicador, lo es también de cada uno de ustedes. Cuando hay expectación, cuando hay hambre de la palabra, ciertamente Dios nos llena, Dios nos habla, Dios satisface nuestro corazón. Y espero que su corazón en esta mañana esté expectante, pese a que le hemos cambiado su rutina espiritual, por así llamarlo. Debemos nosotros darnos cuenta que estamos en un tiempo que está cambiando completamente. Ya no podemos regirnos a una manera, a una forma, sino que esta pandemia nos ha enseñado que cuando el Señor diga, tenemos que decir amén, a la hora que sea, el día que sea y como sea. Pero qué lindo es poder realizar esta supervisión de manera presencial en el lugar que nos bendice, la casa de Dios. Dios nos bendiga. Hemos leído un momento lleno de júbilo y de expectación, puesto que Salomón está consagrando la casa de Dios. Y Dios no tan solo se hace manifiesto, se hace presente, sino que llena ese lugar de la gloria suya. Esto es algo que nosotros hemos percibido y hemos sentido todos en la iglesia, en el templo, alguna vez, en algún momento, en algún servicio. Sin duda alguna, la gloria de Dios ha caído y nos hemos sentido plenos y llenos de su presencia. Aquí dice que los hermanos se postraron en el pavimento al ver el fuego, al ver cómo se estremecía la casa de Dios, los quiciales, las puertas se sacudían. Y fue un momento muy glorioso, puesto que Dios siempre ha anhelado y ha querido tener comunión con el hombre, siempre. Y no tan solo ha querido tener comunión, sino que el anhelo de Dios siempre ha sido habitar
con Él, vivir con el hombre, estar con Él. Y esto es algo que a nosotros nunca debiera dejar de sorprendernos, puesto que debemos conocer y reconocer que Dios es grande, que en cuanto a las proporciones, nuestra posición es ínfima en comparación de un Dios grande, santo, perfecto y maravilloso. Él es el creador, por excelencia, el único, y nosotros criaturas. Y sin embargo, Él nos anhela, nos busca, nos anhela celosamente para Él, puesto que este cuadro que vemos estaba condicionado al comportamiento de la gente, del pueblo, que estaba condicionado la presencia de Dios en ese lugar. Estaba condicionado a que no se volvieran a la idolatría, en el fondo. Estaba condicionado a que no se apartaran de Dios. Pero esta casa, por excelsa y sublime, que parecía y llena de la gloria de Dios, llegó el momento en que quedó vacía, puesto que fue mancillada. Llegó el momento en que fue destruida y en ese lugar no quedó nada. Dios nos ayude a nosotros. Dios, desde el primer hombre que creó, Adán, quiso habitar en él, quiso tener comunión con él y quiso estar con él siempre. Él lo diseñó de una manera muy generosa. Nuestro diseño es tremendamente generoso, puesto que en esa conversación de la Trinidad y en la eternidad de Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo considero que esto es demasiado generoso de parte de Dios, que nosotros seamos semejantes a Dios. De verdad que le digo, considero que es muy generoso de parte de Dios, y la razón es que Dios siempre ha querido habitar, vivir, estar en comunión con el hombre. Creó un hombre perfecto. Adán era santo. El diseño era perfecto. No nació de una construcción deficiente. Era una construcción, un diseño perfecto, santo, sin mancha. Y es la condición para que Dios habite en un lugar. Nosotros hemos analizado la ley de Dios dada por Moisés, que es tan severa, pero no es que sea severa. El problema es que está a la altura de la moralidad de un Dios santo y justo, y eso nos revela a nosotros una realidad, y la realidad que para nosotros es inalcanzable. Y como es inalcanzable, estamos bajo condenación. Y como estamos bajo condenación, necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Jesús. Pero Dios creó una casa perfecta, un diseño perfecto, santo, incluso semejante a Él. Y le dio mandamiento. El mandamiento usted lo conoce, que no transgredir la ley, no comer de ese árbol. Adán junto a Eva desobedecieron a Dios. Tenían una advertencia. La advertencia fue que el día que desobedecieran o pecaren, ese día morirían. Ese día Dios se retiraría, puesto que Dios, este es un principio, Dios no puede habitar en una casa sucia, porque las normas,
La moralidad de alto es de un Dios santo, perfecto, y Él no puede habitar en medio de una casa sucia. Por ello es que le dijo que si se contaminaba, Dios se iba a retirar y ellos iban a morir. Alguien dirá, pero yo he leído la Biblia y cuando pecó Adán no murió sino hasta muchos años después. El problema fue el siguiente: cuando Adán peca, fue separado y muerto en su espíritu, separado de Dios. Progresivamente fue muriendo en su alma y terminó muriendo en su carne. De a poco empezó a decaer en todas sus funciones, puesto que nosotros somos seres espirituales creados por Dios. Y el problema es que ya Dios no tenía una casa donde habitar. Entonces Adán no fue la casa definitiva ni permanente de Dios en la que podía habitar. La casa que construyó Salomón, Zorobabel, Herodes, tampoco fue la casa definitiva. El pueblo, la gente, los sacerdotes, todos fallaron, se corrompieron. Y usted ve cómo la casa, el templo fue destruido más de una vez. En una ocasión Jesús, cuando salía del templo, los discípulos se asombraron de ver la estatura, la majestuosidad de aquel lugar que había reconstruido Herodes. Grande, solemne, impetuoso, imponente. Y se maravillaron de ver la altura y todo lo demás. Jesús probablemente miró también, pero él hizo una afirmación: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estaba hablando de él, no del que estaba a sus espaldas, porque después de muchos años Dios se proveyó una casa perfecta, una casa parecida a la del principio, la de Adán, sin pecado, diseñado con un diseño perfecto. Usted conoce la historia del nacimiento de Jesús engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue una casa perfecta en la que habitaba Dios. Pero le digo algo, no fue la casa permanente. Y el motivo es tremendamente impresionante. Mire, cuando llegó el momento de ir a la cruz por nosotros, para abrirnos camino, cuando llegó ese momento, Dios lo mira de una manera distinta a Jesús. Porque cuando Jesús estaba crucificado, en él se cargó la culpa y el pecado de toda la humanidad. Esto fue terrible. Esto fue tremendo. Mi pecado, todos los excesos que yo he cometido y todo hombre ha cometido, fueron cargados en Jesús. En la cruz, Jesús tomó mi lugar y su lugar, y tomó mi pecado y su pecado. Escúcheme, tomó sus pecados pasados, tomó sus pecados presentes, escúcheme, y tomó sus pecados futuros y los abrazó. Y no tan solo los míos y los suyos, sino que tomó los pecados de toda la humanidad. Jesús el Santo, el diseño perfecto, el diseño honrado, la maravilla en la que Dios quería y podía habitar en plenitud. Jesús
En ese momento se vuelve pecado, porque abrazó mi pecado y el suyo. Volvamos al principio. Dios no puede habitar en una casa sucia. Jesús se volvió pecado y ya Dios no lo miró como un lugar en el que podía habitar. Esto es tremendo. Y Dios tuvo que abandonarlo. Se retiró de esa casa porque estaba corrupta. No es que Jesús había pecado, sino que Jesús tomó nuestros pecados. Jesús estaba solo. La noche anterior, cuando abrazaba la tierra, Jesús sabía el momento que iba a vivir. Él agonizaba no por los clavos, no por las espinas, no por el gato que destrozó sus espaldas. Jesús estaba en agonía porque iba a vivir el momento más triste, de mayor agonía de su vida. Dios se retiraría de él y estaría solo y se le cargaría el pecado de toda la humanidad. Fueron miles los cristianos que murieron crucificados, mordidos de leones. Muchos de ellos murieron con gozo cantando, y ninguno de ellos, tal vez alguno, se habría quejado. Jesús no era menor que ellos. Él no le tenía miedo al dolor. Sí, sufría por la separación de su Padre, de la presencia, de la comunión. Mientras David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús no pudo decir esto en medio de la agonía, en medio de la cruz. Y no pudo decirlo, ¿sabe por qué? Porque sintió que estaba solo. Y él dice en la agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Se sintió solo, cargado con el pecado tuyo y el mío, con el pecado de toda la humanidad. Y finalmente tuvo que autorizar a la muerte. Consumado es. ¡Qué tremendo! Dios no pudo habitar permanentemente y para siempre, ni siquiera en Jesús. ¿Por qué? Porque se había ensuciado esa casa. Y al ver esta escena nosotros nos preguntamos: bueno, ¿y cuál es la casa definitiva y permanente de Dios? Les digo algo: Jesús al tercer día se levanta de entre los muertos. Al tercer día se levanta victorioso de entre los muertos. Él ya lo había dicho en esa noche previa, en esa reunión en el aposento alto. Le dice: quedaos aquí, orad, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y le dice esto: y estará con vosotros para siempre. ¿Sabe qué es lo más sorprendente de todos? Que muchas veces yo me he sentido indigno de estar aquí. ¿Le ha pasado alguna vez? Que alguna vez se ha sentido incapaz, insuficiente. Muchas veces nos hemos sentido pecadores, porque esa es la realidad. Yo creo que alguna vez usted ha llegado a este lugar con la cabeza más baja que levantada. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de todo? Que Dios ya tiene una casa para habitar permanentemente y para siempre, y nunca más retirarse, nunca más retirarse.
permanecer desde ahora y para siempre. Tiene una casa. Es por los méritos de Jesús. ¿Sabes cuál es esta casa? Eres tú. Eres tú, mi hermano. Tú hoy día eres la casa permanente, definitiva, en la que Dios vive y mora desde ahora y para siempre. Pero si yo he fallado, sí. El problema es que cada vez que fallamos, Dios nos mira y recuerda que Jesús pagó por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Cada vez que te mira a ti Dios y nosotros pedimos perdón y clamamos a la sangre bendita de Cristo, Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo Jesucristo. Hermano, hoy día nosotros tenemos una vida distinta. Hoy día nosotros tenemos una vida especial. Hoy día nosotros nos hemos convertido en seres espirituales y tenemos una vida espiritual. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Jesús, porque Dios habita en tu vida. ¿Lo siente? ¿Lo sabe? Esto es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, su iglesia. Esto estuvo en los planes de Dios incluso antes de crear al mundo, puesto que antes de la formación, antes que estuvieran los cimientos del mundo, Dios ya había pensado en la iglesia de cómo redimirla, cómo salvarla, cómo guardarla, y Dios quiso habitar con nosotros desde ahora y para siempre. Pablo le dice a los corintios que tenían un comportamiento tan defectuoso, tan inmoral a veces, les recuerda: ¿y no os acordáis o no sabéis acaso que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros y que sus cuerpos no sois vuestros sino que son de Dios? Hermano, júzgate, mira todos tus defectos, mira todas tus imperfecciones. Tal vez piensa que no eres digno, que no eres apto, que a lo mejor no mereces estar aquí. Piensa todo eso. Y tal vez sea cierto. Pero mira todo lo que Dios ha hecho. Y a pesar de todas nuestras incongruencias, Él ha decidido de manera soberana que yo y usted seamos casa de Dios permanente para siempre. ¿Sí? Tú eres un hombre espiritual. Tú eres una mujer espiritual. Tú eres propiedad de Dios. Él te ha comprado, Él te ha lavado con tu sangre bendita. Él quiso no tan solo darte esperanza, sino que Él quiso darte nueva vida. El tesoro más grande, el tesoro más grande de este universo ha sido depositado en vasos de barro. Dios está en tu vida. Dios está en tu vida. Y lo estará mañana. Y lo estará pasado mañana. Y lo estará en las buenas. Y lo estará en las malas. Y estará hoy día, mañana y siempre hasta el fin de los tiempos. Porque Él se proveyó una casa definitiva para vivir en ella. Ahora nosotros podemos omitir esta realidad, pero también podemos
decir gracias, Dios mío, porque estás conmigo. Gracias porque estás con nosotros. Y puedo decidir vivir de aquí en adelante conforme a lo que ahora soy. Soy cristiano. Soy salvo por gracia, por los méritos de Cristo. Tengo esperanza del mañana y tengo una esperanza gloriosa con Cristo Jesús. Me espera la eternidad. Me espera el cielo nuevo, la tierra nueva. Mis pies pisarán calles de oro y mar de cristal. Porque cuando nosotros conocemos lo que somos y nuestra identidad, nos comportamos de otra manera. Ya no soy del mundo. Ya no sigo modas. Yo soy cristiano y sigo a Cristo. Lo que me espera es glorioso. Lo que me espera es glorioso. Hermano, tú eres un ser espiritual. Dios te ha creado, Dios te ha diseñado, Dios te ha salvado, Dios ha perdonado tus pecados. Y Él tiene para ti vida eterna. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se sienten bendecidos por lo que Él ha hecho contigo? Yo me siento tremendamente feliz por lo que Jesús ha hecho en mi vida. Quiero pedirle la fuerza a Él para vivir de acuerdo a lo que soy hoy día, salvo, redimido por los méritos y por la sangre gloriosa de Cristo el Señor. Dios le ayude a usted también. Para Dios es la honra y la gloria de ahora y para siempre. ¿Has sentido la presencia del Señor en esta hora? Muchas veces pensamos quiénes somos nosotros para tener tanta bendición del Señor, para que Dios nos pueda bendecir tanto, para que Él pueda poner su vista en cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta hora. Quiero que podamos cantar en esta hora, adorar al Señor, darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él siempre está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Alabemos al Señor en esta hora. Alábele con sus palabras, con sus manos, con su ser. El Espíritu del Señor está en este lugar. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda nuestra necesidad. Hasta su vida da por cada uno de nosotros, porque Él es fiel. Por probar su fidelidad. Dígale al Señor en esta hora. Fidelidad, su fidelidad. Solo nos basta su fidelidad. Basta su fidelidad. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Es su forma
Dios ha sido bueno con su iglesia. Dios ha sido bueno con su pueblo. Le invito a que oremos juntos al Señor en esta hora. Gracias, Padre amado. Gracias por su presencia en esta hora. Gracias por su sacrificio. Gracias por sin ser merecedor, sin ser digno, sin ser capaces, sin tener los méritos suficientes. Usted habita en medio nuestro el día de hoy. Y eso da una responsabilidad grande en nuestra vida. Eso significa que debemos serle fiel. Eso significa que debemos amarle con todo nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Honrarle en todos los caminos de nuestra vida, porque usted habita en cada uno de nosotros. Usted tiene una casa maravillosa que está habitando en medio nuestro, que no levantó simplemente con morir en la cruz y darnos salvación y vida eterna y un cielo nuevo y una tierra nueva, sino que en medio de este mundo, en medio de este tiempo pecaminoso, este tiempo difícil, complejo que vivimos, aún así su gloria está en medio nuestro. Aún así su presencia, su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestros corazones. Toda honra, toda gloria, toda alabanza sea para usted hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sea glorificado el nombre del Señor en esta hora. ¿Ha hablado el Señor a su vida? Sin lugar a dudas, cierto que el Señor